Ok, el día de ayer comenzamos a estudiar procesos, hilos y hablamos sobre demonios. Nos quedamos en el ejemplo de este programa donde no se veían hilos y luego esta parte de acá donde ya se veía el uso de hilos. Entonces, cuando yo corro el primer programa, ¿sí? Cuando yo corro el primer programa, yo me daba cuenta de que pasaba esto. Un hilo fue creado, bueno, un proceso fue creado y cuando termina uno, ¿ok? Empieza el otro. ¿Qué pasa si yo lo vuelvo a ejecutar? Cuando yo lo vuelvo a ejecutar, me doy cuenta de esto. Un proceso fue creado en 0.001 segundos. Otro proceso inició en 0.022. Este proceso empezó en 0.022 y otro proceso terminó en 1034 y el primer proceso terminó también en 1034. Aquí me puedo dar cuenta que los dos procesos fueron ejecutados de manera paralela. No es que cuando terminó uno, empezó el otro, que se toma los 10 segundos y luego termina, o sea, creo uno, ese termina, creo el otro, ese otro termina, sino que aquí creé uno, empezaba a trabajar y mientras ese uno estaba trabajando, utilicé otro núcleo del procesador o estuve conmutando y creé otro proceso y al final los dos terminaron al mismo tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos con la programación concurrente, con los hilos. Todos los hilos de un programa comparten el espacio de memoria, haciendo posible que dos hilos accedan a la misma variable o corran el mismo método de un objeto al mismo tiempo. Se crea así la necesidad de un mecanismo para bloquear el acceso de un hilo a un dato crítico si el dato está siendo usado por otro hilo. De nuevo, recordemos nuestros cursos de sistemas operativos cuando hablábamos de condición de carrera, que nosotros tenemos una región crítica y que tenemos que impedir que un proceso ingrese en la región crítica de otro proceso. Veamos esta parte de acá. ¿Ok? Mi hilo, public static void main, creo de la clase hilo un objeto que se llama mi hilo y luego hago una instancia. Perfecto. Ahora redefino el método run porque siempre hay que hacerlo. System.out.println, 3 puntos, ¿ok? Luego me voy a dormir por 1000 milisegundos y luego voy a imprimir otros 3 puntos. Después voy a venir y voy a mandar a hablar a la clase start, que la clase, perdón, al método start. Ya sabemos que start manda a ejecutar run, pero start me permite crear ese hilo, ¿ok? Entonces, cuando yo lo corro, pues obviamente no voy a ver mucha diferencia. Lo que voy a hacer es que voy a ver esto de aquí, ¿ok? Ahora veamos esto. Veamos esta parte de acá. Public class, ejemplo de hilo, heredando de hilo. Sabemos que podemos implementar una interfaz runnable o que nosotros podemos perfectamente heredar de la clase hilo. Public, ejemplo, y recibe un string. Mando a llamar al constructor de thread, ¿ok? Y le mando un string. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que nosotros le podemos poner código o le podemos poner nombre a cada uno de los hilos. Entonces vean, public void run, estoy redefiniendo el método run. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer. Para un entero i igual a 0 y mientras ese i sea menor que 10, haga aumentando de 1 en 1. System.out.println, el valor de la variable i, más mando a llamar al método getName. Me está mandando a traer el nombre del hilo. System.out.println termina hilo más getName. Luego, public static void main, string args, y vean lo que estoy haciendo acá. New thread ejemplo pp start, ¿ok? New thread ejemplo Juan start. System.out.println termina el hilo del código principal, de mi método principal.
Este método principal, cuando yo le doy ejecutar, tiene una secuencia. Pero vean lo que estoy haciendo. Yo le estoy diciendo, ejecútate, programa principal, y me dice el programa principal, ok, me voy a ejecutar hasta que llegue a mi línea final. Para ejecutarme, lo primero que hago es que hago una instancia de thread ejemplo Pepe y le digo start. Entonces, esa es la primera instrucción que hago. Al hacer eso, estoy creando un hilo. Mientras este se está ejecutando y pasa a la siguiente línea, este se empezó a ejecutar. Y lo que está haciendo es este código de aquí. Entonces, la siguiente línea me manda a crear otro hilo. Entonces, este hilo se va a ejecutar acá, pero se están ejecutando los tres al mismo tiempo. El programa principal, el hilo que se llama Pepe y el hilo que se llama Juan. Luego me dice, termina el principal y tengo que ver si ese principal termina antes o después de estos. Vamos a hacer 3 corridas, ¿ok? Aquí se hacen 3 corridas. De hecho, ustedes lo pueden copiar. Voy a limpiar, lo pueden probar ustedes mismos. Vamos a limpiar esto de aquí. ¿Ok? Hago la primera corrida y vean qué es lo que pasa. Me dice que ya terminó el programa principal. O sea, el programa principal lo que hace es que me mandaba a llamar a estos de aquí, a Juan y a Pepe. Y vean que yo primero mandé a llamar a Pepe, pero yo no estoy viendo Pepe aquí. Yo estoy viendo Juan, ¿se fijan? Y Juan lo mandé a crear después. Ojo, tenemos que considerar que estamos utilizando la misma salida estándar. Entonces, la petición que llegue primero es la que se va a ejecutar. La primera vez que se corre el programa, vemos que se termina el main principal, se ejecuta Juan, pero la última línea de Juan es termina Juan. Termina el hilo Juan y yo no veo que llegue a esa parte. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el buffer de salida el hilo de Pepe. Al final termina Pepe y este proceso logra mandar su salida. Esa fue la primera vez que se corre el código. En la segunda corrida, ahí nomás, inmediatamente se hace la corrida, vemos que termina el principal, empieza Pepe y cuando llega al 9, termina Pepe. Luego empieza Juan y termina Juan, ¿ok? Pareciera que se está haciendo esto, pero en realidad, si nosotros corriéramos un programa normal, a mí me tendría que mandar a decir, termina el hilo principal luego de que se ejecutan por completo estas funciones. Acuérdense de la programación estructurada, es una secuencia. Hago una secuencia, hago una instrucción, termina esa instrucción, regreso, mando a llamar a una función, me voy, hago la función y cuando termino regreso desde ese punto. Si aquí yo no estuviera ejecutando hilos, yo tendría que correr start, hacer esto, luego terminar, regresar acá, hacer esto, venirme aquí, terminar acá y venir a imprimir esto. Y en ninguno de los casos yo terminé los otros 2 hilos primero. Siempre me dice termina el hilo principal. Lo más bonito fue la tercera corrida. Vemos que corre un hilo de Pepe, un fragmento de Juan, otro de Pepe, otro de Juan, otro de Pepe, otro de Juan, otro de Pepe, otro de Juan. Y al final comenzó Pepe, pero termina Juan primero y luego termina Pepe. Son 3 corridas del mismo código y vemos que no las hace en el mismo orden. ¿Por qué? Porque se están ejecutando hilos diferentes del mismo programa. Pues les digo, pueden copiarlo, pueden probarlo y lo ejecutan en su máquina para ver las corridas. ¿Ok? Diferencia entre un demonio y un hilo de usuario. Java ofrece 2 tipos de hilos de usuario y demonios. Un hilo de usuario tiene la prioridad alta. La máquina virtual de Java espera a que un hilo de un usuario se complete antes de terminarlo. De otra manera, o por el otro lado, los demonios tienen prioridad baja y eso ya lo sabíamos. Son procesos en segundo plano. Entonces, si se acuerdan, yo les había mostrado en un inicio la clase y me decía que tenía la posibilidad de marcar un hilo como si este hilo fuera un demonio.
Entonces, eso es lo que yo hago acá. Agarro el hilo y le digo set demonio on y le doy el booleano, que en este caso on va a ser true. Le mando una variable booleana que va a ser true si yo quiero que ese hilo sea tratado como un demonio. Entonces, vamos a ver. Creando un hilo demonio. Veamos acá. New, ¿sí? New, la clase, el objeto, es igual a new thread, ¿ok? Para acá. Bien, magnífico. Demonio thread punto setDemon true y luego le doy start. ¿Ok? Esta es mi clase, este es mi objeto, este es el constructor de la clase. Luego yo en esa clase tuve que haber redefinido el método run. Pero antes de darle start, le estoy diciendo que este pequeño de acá se va a comportar como un demonio. Finalmente, podemos consultar si uno de nuestros hilos es un hilo principal o es un demonio. Entonces veamos esto. Cuando yo llamo si es demonio, den correcto, ¿ok? New thread, demon thread igual a new thread, user thread igual a new thread. Demon thread set demon true. ¿Ven? Le estoy diciendo que este de acá va a ser un demonio y este de aquí no estoy diciendo nada. Luego inicio el demonio e inicio el hilo de usuario. Hacer true y le mando el hilo y le pregunto si es un demonio y él me va a indicar si lo es o no lo es. Y este es un método static que tiene la clase thread para poder comprobar esa parte de allí. Las aplicaciones reales con hilos, pues hay un sinnúmero de ellos. Por ejemplo, el MP3, la ejecución de voz por IP, reproducción de video, aplicaciones bancarias, el refrigerador de la casa, la radio, la televisión. Muchos de ellos trabajan con sistemas o subsistemas haciendo tareas en paralelo y coordinándose para poder proveer el servicio al usuario y es la parte interesante del manejo de hilos. Cuando tienes recursos compartidos, tienes que utilizar los esquemas de bloqueo, semáforos y monitores, lo vimos en sistemas operativos, y sincronización. Es ahí donde está el arte de programar con hilos, ya que si no lo hacemos bien, se pueden crear sistemas ineficientes o inútiles, aplicaciones que tardan horas en procesar los servicios o que, porque entran en conflicto con la región crítica, hay interbloqueos y un proceso termina bloqueando al otro o estoy solicitando un dato antes de haberlo procesado. Si vamos en la parte de los disparos con los videojuegos, yo hago un disparo. Yo tengo que saber si ese disparo le pegó al personaje o no le pegó. Y si está mal programado, yo no me voy a haber dado cuenta si lo tocó o no lo tocó, entonces no le puedo bajar la vida. Por ello, hay que revisar bien los esquemas y qué es lo que se quiere lograr. Diseñar con grafos es una herramienta, las herramientas de dibujo a mano alzada, las herramientas gráficas nos ayudan a concretizar las abstracciones. Entonces, es muy buena idea hacer grafos para ver, ok, esta va a ser la línea principal, va a sacar este hilo por acá y este hilo hasta dónde va a llegar. Y luego voy a sacar este otro hilo y hasta dónde voy a llegar. En el caso de las aplicaciones web, generalmente el uso de procesos en paralelo está coordinado por los contenedores y los programadores ya no tienen que preocuparse por la coordinación, excepto en casos muy especiales. Esto lo sacamos de aquí, de Univia. Piensen ustedes, por ejemplo, el sistema de matrícula. ¿Cuántos estudiantes inician sesión a la vez? ¿Y cuántos estudiantes quieren matricularse en una sola sección? Si usted no se había dado cuenta, piénselo. Se conecta al servidor de la universidad y ejecuta el programa. Pero ¿cuántas instancias de ese programa se están ejecutando a la vez? Todos los demás estudiantes están ejecutando la misma instancia del programa. Y luego usted se pone a verificar una información, abre otra pestaña y se pone a verificar otra información o está en Moodle, quiere hacer una prueba y luego quiere ver el contenido y empieza a abrir varias partes dentro del mismo sistema. Y una no puede bloquear a la otra, una no puede interferir con la otra si no tienen ninguna relevancia ni ninguna acción. Trabajo interactivo y en segundo plano, procesamiento asíncrono, aceleración de la ejecución. Eso pasa bastante, acelerar la ejecución en los sistemas de streaming. Estructuración modular de los programas. Son 4 de las razones
o los usos más comunes que nosotros le damos al uso o a la programación con hilos. ¿Ok?